Muy buenas, mi nombre es Carlos Álvarez Barroso, licenciado en un grado en Estudios Occidental por la Universidad de Sevilla y con un recién adquirido máster en Comunicación y Cultura. Primero que nada, me gustaría agradecer la confianza de los miembros de la comisión a la hora de permitirme exponer esta modesta ponencia ante ustedes y, por supuesto, felicitar a la organización por su excelente trabajo ante estas difíciles circunstancias. Mi ponencia se titulada como Joker, el magnetismo del antihéroe en su marketing y buscará abordar los distintos elementos que influyen en la campaña de dicha cinta. Previo al análisis, el capítulo desarrollará una contextualización de la figura del personaje, incluyendo una trayectoria histórica de la misma y mencionando la labor de reconstrucción de varios autores al famoso enemigo del murciélago. A su vez, tomará como objeto de estudio la figura del antihéroe y la proyección del mismo durante diferentes campañas publicitarias. Esta presentación, debido a sus limitaciones de tiempo, únicamente recogerá los objetivos, el diseño y metodología y el resultado del análisis de los medios, ya que se trata de sus apartados más significativos. Dicho esto, la investigación plantea esta serie de objetivos, los cuales han sido divididos en generales y específicos. Como objetivos generales tenemos demostrar cómo distintos medios de comunicación muestran patrones que denotan en enfatizar la violencia y polémica en la cinta, señalar cómo diversos artículos relacionan a la figura del Joker con personajes o eventos reales, probar que las imágenes que se emplean en las muestras tienen un doble objetivo, es decir, mostrar al protagonista, Arthur Fleck, cuando es necesario resaltar las virtudes humanas y frágiles de su personaje, y por el contrario usar a su alter ego Joker cuando se comentan elementos relacionados con la violencia, el asesinato y las revueltas sociales. En definitiva, mostrar los distintos mecanismos que han influido en la polémica y éxito de la cinta. Por otro lado, y como objetivos específicos, tenemos realizar un estudio previo del personaje en el cómic y el cine para lograr definir su arquetipo, una entidad que encarna el caos y la violencia, comentar brevemente la labor de reconstrucción que se realiza sobre el personaje a partir de 1985 y que sirve como inspiración para la versión de Joker que se proyecta en la película, una versión más humana y realista, y debido a la nueva naturaleza mencionada en el punto B, dicho personaje encajaría más en el término del antihéroe, por el cual se procedería a un análisis de dicho concepto. Nuestro objeto de estudio será el trato mediático recibido por la película Joker. En otras palabras, dentro del objeto material que es para los comunicólogos cualquier fenómeno comunicativo, se ubicará desde el interior de una de las 5 eras de objetos formales que Berganza y Ruiz en 2005 señalan dentro de la comunicación mediática. Más específicamente, la de los contenidos mensajes. La delimitación temporal será todo lo publicado con respecto al film durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, es decir, previo, durante y posterior al estreno de la película. Sus meses de apogeo mediático a nivel nacional. Al ser un evento que transcurre durante un periodo temporal muy concreto, con unas fuentes accesibles y estáticas, el abordaje de la investigación debería resultar sencillo y fructífero. Esta investigación trataría de solventar una serie de hipótesis tales como los medios de comunicación, usando una serie de patrones, han tratado de exponer con exaltación los elementos violentos y polémicos de la cinta. La segunda sería que existe una intención de vincular al personaje de Joker con acontecimientos procedentes de la realidad, tales como asesinos en serie y revueltas sociales. Y por último, existe una intencionalidad a la hora de emplear determinadas imágenes en los artículos. Arthur Fleck para denotar los valores positivos del personaje y Joker para los valores negativos. Tal y como se explicó en los objetivos específicos, es necesario definir la trayectoria del Joker desde sus inicios, su construcción arquetípica y su transformación mediante la reconstrucción iniciada en 1985 por Alan Moore, para desembocar en un personaje trágico y humanizado, un antihéroe. Este planteamiento no se debe únicamente a que la película haya recibido influencias de esta reimaginación del Joker, sino que contemplar al personaje desde el prisma del antihéroe desemboca en un cambio de paradigma. La cercanía del personaje y su fragilidad disparan las dimensiones empáticas de la audiencia y este factor podía explicar la actitud de los medios de comunicación con respecto a la película, debido a la preocupación por una audiencia capaz de comprender e identificarse con las cuestionables prácticas de un personaje. Para ello sería necesario construir una rígida base teórica, con libros tales como The Joker, A Serious Study of the Crown or Princess of Crime, editado por Robert Moses y Robert Wiener, que nos servirá para definir la trayectoria del personaje. Alan Moore, la autopsia del héroe, de Juan José Vargas Iglesia, que podrá sernos útil a la hora de buscar la reconstrucción del personaje.
Y por último, Los héroes están muertos, del mismo autor, que nos servirá para entender la figura del antihéroe en la ficción contemporánea. Durante el transcurso de la investigación se ha empleado una mayor bibliografía complementaria. Sin embargo, hemos seleccionado la más representativa para evitar profundizar excesivamente en el presente apartado. Con respecto a la fundamentación teórica, y adelantando lo que se detallará posteriormente en el apartado destinado al análisis de datos, se usará la definición de James Tankard aparecida en The Empirical Approach of the Study of Media Framing, que determina el framing desde la cobertura mediática como la forma de referirse al protagonista, el papel de las imágenes como complemento de la información textual, la construcción del relato desde una perspectiva u otra, redacción o énfasis de algunos elementos y composición de la página, incluyendo este último aspecto elementos como espacio que se le concede a este dentro de la página o noticias circundantes, entendiendo que si éstas se hacen eco de casos de violencia o hechos delictivos graves, pueden contribuir a una valoración negativa del personaje, siendo así una herramienta idónea para elaborar un análisis crítico del discurso cuantitativo. La elección de los diarios se justifica en términos de difusión, siendo los periódicos de pago de tirada nacional más leídos el ABC, El País y El Mundo, ostentando entre los tres una cifra de lectores lo suficientemente amplia como para poder considerarlos formadores de la opinión pública. A pesar de que no se obtuvo en cuenta esto de hecho a la hora de seleccionar los diarios, la selección de periódicos de ideologías dispares podría ser interesante a la hora de contemplar su posicionamiento con respecto a la figura de Joker como cabecilla de revueltas sociales. La muestra de noticias publicadas en dichos periódicos se limita temporalmente al periodo comprendido entre los días 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de noviembre de 2019. Los datos empleados para este estudio recogen una serie de artículos y noticias vinculadas de alguna forma u otra al fin en concreto o que empleará al Joker como elemento comparativo. Las muestras vinculadas a la vida personal de Joaquín Phoenix, detalles sobre la producción de la película y nominaciones, fueron descartadas por la divergencia con el objeto de estudio. Así, nuestros datos reflejan la aprobación total de artículos y noticias que abordan la película con una intencionalidad comparativa o descriptiva, siendo un total de 47, procedentes de 5 del país, 20 del mundo y 22 de la ABC. Por ende, la unidad de análisis es la noticia y artículo. Cada unidad ha sido codificada para extraer los resultados pertinentes. Primero se calcularon estadísticas descriptivas sencillas para explorar hasta qué punto el icono de Joker se relacionaba con acontecimientos violentos, tales como disturbios, protestas, actos criminales y asesinos seriales. Es decir, delimitamos las imágenes que ofrecían los artículos para presentar una perspectiva general del antihéroe en los medios de comunicación. A su vez, se hizo un sondeo para comprobar si aquellas imágenes que mostraban a Arthur Fleck iban acompañadas con textos que referenciaban estados de salud quebradizos o diferentes enfermedades mentales. Para desarrollar estas asociaciones de imágenes con la violencia o estados de salud se realizaron una serie de preguntas generales tales como si esas imágenes referenciaban a la violencia, tanto en escenarios como a perpetradores de la misma, y qué personaje aparecía en esta, si Joker o Arthur. Tales preguntas, sin embargo, se antojaron insuficientes para establecer unas conclusiones que validaran o desmintieran la hipótesis. Por ello, y tal como mencionamos en el diseño metodológico, no serviremos de un análisis cuantitativo del discurso para examinar estas asociaciones con la violencia. Este análisis buscará identificar una sucesión de patrones, temas y variaciones que puedan ratificar nuestra investigación. Así estableceremos una serie de pautas como la vinculación de Joker con la violencia y protestas, la mención de acontecimientos reales, la descripción positiva o negativa del personaje o si existe una comparación con otros personajes ficticios o reales. Todas las preguntas formuladas aseguran una combinación binaria para disminuir el número de variables y asegurar el menor margen de error posible en el tratamiento de los datos. A través de este análisis, las 47 unidades se dividen en 6 y 6 unidades respectivamente. El valor de este subgrupo se calculará dependiendo de si la pregunta fue afirmativa o negativa, o según el personaje que apareciera en la representación adjuntada. Con respecto a la información ofrecida por las tablas, es necesario hacer una serie de puntualizaciones. Las ocasiones en las cuales aparece Arthur Fleck son únicamente cuando se trata de demostrar la fragilidad física y psíquica del personaje, obedeciendo a un contexto concreto. Por otro lado, las apariciones de su alter ego Joker están relacionadas con noticias donde se hace hincapié en la naturaleza caótica, violenta e misericordia del personaje, junto a su habilidad para agitar la conciencia social. Las imágenes pertenecientes a la categoría de otros elementos representaban a manifestantes, asesinos y, en menor cantidad, imágenes del propio actor fuera del entorno de rodaje. Las comparaciones efectuadas en los periódicos analizados son, en su mayoría,
con asesinos y seriales y criminales que guardan semejanzas con algún elemento del personaje o que se inspiraron en él para ejecutar sus crímenes. Como balance, puede apreciarse como la prensa ha decidido imponer a la imagen de Joker una poderosa carga negativa, mientras que aquellas que lo referencian positivamente son para relacionarlo con movimientos sociales, aunque también como icono solidario en pos de la aceptación de distintas enfermedades mentales, convirtiéndolo en un símbolo de violencia y rebelión. A su vez, se ha procurado mencionar a Joker en contextos relacionados con elementos reales, como si la perversión del personaje fuese capaz de filtrarse por el celuloide. En consecuencia, se construye una atmósfera de inquietud, polémica y morboso interés con respecto a la película. Así, y tras una exploración de los datos valorados para la investigación, concluimos que existe una serie de patrones en los medios de comunicación seleccionados con respecto a Joker y Arthur Fleck. Esta pauta consolida la construcción arquetípica del personaje como la encarnación de la violencia y el caos más irracional, mientras que su alter ego recibe un tratamiento más conmovedor, vinculando a Arthur con enfermedades de tipo psíquico, tratando de concienciar al lector de la existencia y precariedad del marginado. De esta forma se propaga una imagen empática basada en la dicotomía moral del payaso. Por otro lado, diversos artículos establecían paralelismos con homicidas e insurgentes, equiparando modus operandi, enfermedades mentales o revueltas antisistema. En definitiva, su éxito reside en una campaña de marketing sostenida por su polémica representación en los medios de comunicación, el fan advertising y la forma de retratar al antihéroe en sus trailers. Este sería el final de mi aportación. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un auténtico placer colaborar en este congreso.